Tenemos especialmente presente, al comenzar esta meditación sobre la palabra de Dios, el hecho, como decíamos en la homilía, de encontrarnos en este tiempo litúrgico de notable intensidad y con una espiritualidad propia, como es el Adviento. Necesariamente hacemos el camino del Adviento, como toda nuestra existencia cristiana, acompañados y sostenidos por la palabra de Dios. Vamos a hacer un ejercicio de meditación, oración y adoración del Señor justamente a partir de la palabra de Dios. Vamos a comentar la predicación, la exhortación de Juan el Bautista. Pero antes de eso quería hacer alguna reflexión introductoria sobre el papel de la palabra de Dios en nuestra vida cristiana. Hay una convicción fundamental y es el hecho de la llamada y la presencia de Jesucristo a través de la Escritura, porque por medio de la Escritura nos habla el Señor. Como palabra divina, lo que leemos en la Escritura es una fuerza que nos quiere llevar a algún sitio. Dios, su presencia, la aparición del Señor, nunca deja las cosas como están. No puede dejar la palabra de Dios las cosas como están. Dice la propia Escritura: como fecunda la tierra la lluvia que cae del cielo, así la palabra no volverá a Dios sino después de haber sanado la tierra. De esta convicción tenemos que acercarnos siempre, permanentemente, a la lectura y meditación de la Escritura, a la escucha de la palabra de Dios. Es Dios quien nos habla a través de lo que leemos en la Biblia, y esta palabra suya viene a cambiar las cosas. Nunca entraremos en un contacto profundo con la palabra de Dios leída o escuchada que no terminemos por experimentar la fuerza transformadora de eso que hemos leído, oído y meditado. Y de esta convicción entonces los creyentes nos acercamos a la escucha de la palabra de Dios. La convicción definitiva de la fuerza salvadora, de la capacidad de transformación de las cosas, de eso que leemos, porque a través de eso que leímos o escuchamos está hablando, está haciéndose presente, está actuando justamente Dios. Solo así se debe escuchar la palabra o leer la Escritura. Solo esa es la adecuada proclamación y escucha creyente. Esa es la lectura de los cristianos, la lectura a través de la cual nos acercamos a ella como a un encuentro personal con Dios y su fuerza liberadora. A través de la Escritura Dios habla. A través del texto que leemos se escucha el hablar mismo de Dios, se escucha a Jesús mismo. La Escritura es un texto vivo, es verbo, es palabra, es llamada y es escritura divina, por tanto palabra inspirada. Trae el aire, el aleteo creador del Espíritu, y por eso justamente la Escritura que leemos, la palabra que oímos, es eficaz. Muchos hombres han llegado a la fe de una manera a veces imprevista, inesperada, al tropezarse justamente de manera fortuita con la palabra de Dios. Es un caso claro, de todos conocido, que menciono brevemente, el de la conversión de San Agustín, que oye un canto de niños que dice «toma y lee», y no sabe a qué se refiere esa canción infantil cuya letra dice y repite eso, «toma y lee». Y entrando en la casa, porque se encontraba en un huerto donde escucha esta canción a unos niños que cantan esta frase, entrando en la casa se tropieza con la palabra de Dios y la abre y escucha y lee un texto del apóstol que le conmueve profundamente e inicia ya definitivamente San Agustín, a través de esa lectura verdaderamente conmovedora, el camino de su conversión. Tantos como él han experimentado con la mayor fuerza este efecto transformador de la palabra de Dios. La propia Escritura abunda en descripciones sobre este efecto de esa palabra. Lámpara para mis pasos
es tu palabra, luz en mi sendero. Por tanto, la Escritura, la palabra de Dios, es espada de doble filo. Por una parte hiere y por otra parte sana el corazón del hombre, lo fecunda, como fecunda la tierra el agua que cae del cielo. La palabra tiene muchos registros, es juicio, es condena, es crisis, es denuncia, pero también es palabra suave, es palabra de consuelo, cálida, que recrea en nosotros la esperanza. La palabra nos remite a Cristo mismo, por eso es medio irrenunciable para el encuentro y la relación con el Señor Jesús. ¿Cómo construiríamos un cristianismo si prescindimos o no cultivamos adecuadamente la lectura, la meditación, la oración y la adoración del Señor Jesús sin contar como medio fundamental con su propia palabra? Tenemos en nuestra tradición católica muchas devociones. Valen lo que valga en ellas la presencia de la misma palabra de Dios. Una devoción bien construida está sólidamente enriquecida, habitada por dentro por la presencia de la palabra de Dios. Sin el trato con las Escrituras no puede haber suficiente vida cristiana, porque la Escritura entrega de la manera más eficaz, de la manera más personal al mismo Jesucristo. Cuando hablamos de trato con las Escrituras, naturalmente nos referimos a una experiencia profunda, a una meditación seria, a una consideración detenida, al saboreo de esa palabra que leemos, a la búsqueda a través de esa lectura, a la búsqueda de la figura de Jesucristo, la presencia del Señor, el perfil de su propia humanidad como Hijo de Dios encarnado. Este es un ejercicio importante que se puede hacer, buscar en el Evangelio, sobre todo en el Evangelio, los perfiles de Jesús, de su figura, escuchando su palabra, dejando que al filo de su palabra se componga ante nosotros el rostro del Señor. Esta es una posibilidad a nuestro alcance. ¿A quién buscamos? Buscamos a Jesucristo. La palabra nos lo reconstruye ante nosotros. Meditándola profundamente, la palabra tiene la virtualidad, tiene la capacidad de desvelarnos el rostro del Señor. Construir ante nosotros los perfiles de la figura de Jesús, su persona, escuchando exactamente así su palabra, su presencia, leyendo su actuación, conociendo efectivamente el rostro concreto del Señor. La palabra nos revela su figura. Oyéndole le podemos ver, de algún modo, a través del texto evangelio. Decía San Agustín, ya obispo, Él a quien busco en los libros. Una declaración del libro de las Confesiones. Él a quien yo busco en los libros. Y estos libros son exactamente los libros de la Sagrada Escritura. Porque se busca a Él, al Señor Jesús, a través de los libros. Porque los libros bien tratados pueden entregarnos el rostro del Señor, porque esa es su palabra, y la palabra efectivamente nos compone el rostro del Dios hecho hombre o del hombre, que es el Hijo de Dios. Por eso, repito, es el alimento, la luz, la energía, el calor, la esperanza de nuestra vida cristiana. Y repito, valen nuestras devociones, tantas devociones nuestras, valen según esté presente en ellas la palabra de Dios. Afortunadamente en la Iglesia vivimos un tiempo de profunda renovación espiritual y cualquier devoción, cualquier práctica litúrgica que hoy hacemos en la Iglesia, si reparamos en ello, comprobaremos fácilmente que está sólidamente enriquecida, constituida por la palabra de Dios. Hace falta, en todo caso, mayor experiencia personal. Mucho hemos avanzado en la Iglesia Católica en estos 30 o 40 años.
en el trato cada vez más fecundo, más fructífero de la comunidad y de cada creyente con la palabra de Dios. Pero nos queda mucho por hacer. Todavía no la conocemos suficientemente. No nos engañemos, no es tan fácil. Algunas veces la adecuada comprensión de la palabra de Dios, una cierta formación sí nos es necesaria para entenderla cabalmente, para saber extraer el jugo, ese chorro de vida que nos salva, para que en efecto, como decimos, se componga ante nosotros en la meditación de la palabra el rostro del Salvador y rindamos nuestra vida al Señor, que así se nos revela y se nos entrega al filo de sus palabras. Hacen falta, ciertamente, algunas disposiciones y actitudes que quiero comentar brevemente, que todos habremos oído, de las cuales todos perfectamente seremos conscientes, porque esto es muy evidente. Pero aún así quería comentarlo, aunque sea con brevedad. Por ejemplo, si efectivamente es tan vertebradora de nuestra fe cristiana la palabra de Dios, tenemos que tener el trato familiar con ella. Y esto significa dedicar un tiempo en nuestra vida cristiana a la lectura, meditación, oración y adoración a partir de la palabra de Dios. Es preciso asignarle un tiempo. ¿Cuántas veces en la semana vamos a hacer este hueco para una oración profunda? Un encuentro profundo, como decíamos, transformador con el Señor Jesús, que se nos ofrece a través de sus palabras consignadas en el texto que leemos. Hay que organizar los tiempos. Vamos a establecer una periodicidad dentro de la cual, por tanto, vamos a ser fieles a este compromiso, a esta cita, dedicar el tiempo suficiente y con la disciplina y la fidelidad necesarias. Hay que hacerse un pequeño proyecto personal de lectura, meditación, oración y adoración con la palabra de Dios. La Iglesia, la comunidad parroquial, ofrece una estructura, ofrece un horario, ofrece una programación, ofrece momentos como este. Pero a lo mejor también cada uno de nosotros personalmente debe hacerse un pequeño espacio, un pequeño programa, el hueco en el calendario de una semana, por ejemplo, para esta experiencia de profundo trato con el Señor Jesús a través de sus palabras. Y luego, evidentemente, hemos de tener unas disposiciones estrictamente espirituales. Desear, sobre todo, por encima de todo, la presencia del Señor, el encuentro con Él, el reconocimiento de su señorío. Esto es la adoración. Reconocer que el Señor Jesús es exactamente Señor de mi vida y a Él solo doy culto y a Él rindo y entrego mi vida para recuperarla, que el Señor no se va a quedar con ella, que me va a devolver mi vida, mi propio yo salvado, saneado, purificado, engrandecido. Ese deseo interior de este encuentro transformador con el Señor Jesús es la raíz y lleva a centrar toda la atención de la mente y de todo el espíritu en la presencia del Señor cuando leamos y meditemos su palabra. Y esto, por tanto, requiere, para hacerlo bien, como sabemos todos, que esto es bien evidente y bien sabido, requiere acallar otras voces, como decía el poeta, acallar otras voces y escuchar solo una, acallar inquietudes, pensamientos, preocupaciones, por justas que sean, pero no son las del momento. Acallar en este trato personal en profundidad con la palabra de Dios, inquietudes, preocupaciones, por buenas que sean, otros intereses, pensamientos atractivos. Esto significa hallarse, alcanzar una posición de profunda libertad interior para que venga, y venga solo Él, a través de la palabra que leemos y meditamos, el Señor Jesús. No cogemos la Escritura, no tomamos la Escritura bien cogida, bien tomada, sino es con esta profunda actitud de libertad y de disponibilidad. Si no lo hacemos así, no tendrá mucho efecto espiritual.
esa relación con la palabra que leemos. No tendrá mucho sentido, no alcanzará ciertamente mayor eficacia esa práctica, aunque la hagamos porque no estamos en las disposiciones espirituales requeridas. Y esto siempre con una actitud de viva confianza. Vendrá el Señor. La exhortación que nos decía el apóstol en la segunda lectura que leíamos en la Eucaristía tiene perfecta validez aquí. El Señor está cerca, vendrá el Señor. Nos sentamos con este compromiso espiritual, con esta atención plenamente puesta, centrada en lo que leemos, porque a través de eso que leemos, con entera disposición hacia ello, vendrá el Señor. Entramos, por tanto, en esta actitud de profunda relación interior, profunda intimidad personal con el Cristo que salta de la lectura, de las páginas, y entra en nuestro corazón. Y luego el viaje al que el Señor nos lleve. Para terminar en esta parte primera, quiero comentar brevemente, recordarlo, porque lo vamos a hacer ahora, recordar brevemente las 4 etapas. Yo las he mencionado ya varias veces, las comento brevemente, de lo que en la tradición de la Iglesia se ha llamado, ustedes lo conocen bien, la lección divina. La lectura de la palabra de Dios, esta experiencia profunda de encuentro con el Señor Jesús a través de la palabra de Dios, con estos 3 pasos o 3 experiencias sucesivas: lectura, meditación, oración y adoración. Los maestros medievales llegaron a distinguir hasta 12 pasos o 12 etapas sucesivas, y seguramente sea cierto. Seguramente podamos distinguir hasta 12 aspectos distintos de esta experiencia de la palabra de Dios, pero de manera más abreviada y más frecuente en la Iglesia se ha vertebrado o se ha explicado, se ha propuesto y se ha vivido este recorrido espiritual con la palabra de Dios, siguiendo estas 4 fases o 4 momentos generales y sucesivos. En primer lugar, la lección o lectura de la palabra de Dios, que busca, hay que empezar por aquí, naturalmente, la adecuada comprensión, porque si la palabra la entendemos mal, y vuelvo a decir entre paréntesis que no siempre es fácil entender la palabra, por lo cual algunas veces será necesaria alguna explicación, algún pequeño estudio sobre la Escritura, alguna aclaración de alguien. Pero es evidente que si la palabra empezamos por no entenderla bien, no vamos a sacarle el partido, el beneficio espiritual que la palabra puede darnos, porque no la estamos cogiendo bien. Por tanto, es preciso comenzar con esta lección o lectura, que significa la adecuada, la exacta, la más exacta posible comprensión de lo que leemos. Sentados ya con la palabra de Dios, se trata de llegar a esta lectura concentrada, atenta, pero que acierta a captar el mensaje, a captar la verdad de lo que leemos. Por aquí empieza la adoración, por centrar toda la atención en esta palabra, por leerla con detenimiento, con cuidado, buscando, como digo, percibir con claridad lo que es efectivamente su enseñanza, su mensaje, su llamada, su verdad, algo del Señor Jesús que esa palabra nos está entregando. Y tras la lectura, la meditación. La meditación significa, lo vamos a hacer enseguida, poner la atención en los puntos más importantes que nos ha parecido, que trae ese texto que hemos leído. Meditación, podríamos decir de otra manera, significa saborear eso, los pasos más importantes, los puntos más luminosos, esas afirmaciones más decisivas, más reveladoras, más impactantes del texto que hemos leído, sobre el cual estamos haciendo esa lección divina. Darle vueltas, saborearla, reconsiderarla, pensarla una y otra vez. Esto es meditar. Esto es ir apretando hasta que va cayendo efectivamente esa sustancia, que es la presencia del Señor, que va goteando a medida que una y otra vez, durante el tiempo que sea necesario, durante el tiempo que la riqueza de esas ideas principales nos pide, saborearla, meditarla,
darla vueltas una y otra vez, como hacemos con un caramelo, como hacemos como un caramelo cuando lo llevamos a la boca, que es dulce, es agradable. Le vamos dando vueltas con la lengua, lo vamos saboreando, así, mareándola una y otra vez, la palabra, hasta que vaya dejando caer por nuestro interior con este saboreo la verdad, la presencia, la llamada, la calidez del Señor Jesús. Y eso nos lleva inmediatamente al tercer momento de este camino de experiencia de fe a través de la misma palabra que leemos, que es la oración. Cuando todo esto efectivamente nos ha calado, cuando lo hemos cogido, cuando hemos probado, cuando hemos tocado la dulzura o la sal o la amargura, la acidez de una palabra que también nos juzga, que nos consuela, que nos da esperanza, pero que, como decíamos antes, también nos juzga, también nos pone en crisis. Eso necesariamente nos lleva a pedir al Señor. La oración, como tercer momento necesario en este trato, en este forcejeo con la palabra de Dios. Oración que es súplica, que es invocar al Señor, que es pedirle ya. A la luz de lo gustado, damos un paso más y le pedimos al Señor. Y le pedimos al Señor sobre todo su presencia. Pedir podemos pedir muchas cosas, pero nunca perdamos de vista que no sería justo, no sería una oración digna si pidiéramos tantas cosas y no pedimos sobre todo al mismo Señor. La oración del creyente es invocar el nombre del Señor para que el Señor se haga presente. Tenemos que tener un poquito de cuidado con la oración de súplica, porque a veces nos deshacemos en peticiones pidiendo todo lo imaginable. Pero ¿no le pedimos al Señor su propia presencia entre nosotros? ¿No es lo más importante que tenemos que solicitar exactamente? Ven, Señor Jesús. Por tanto, la oración, la invocación, la petición, la súplica, según la palabra que hemos saboreado, a la que hemos dado vueltas una y otra vez, nos pida la oración, hablar con la boca. Oración viene de boca, expresar verbalmente al Señor lo que necesitemos, lo que la palabra nos sugiera, lo que en este momento nos apetezca en nuestro espíritu, a propósito del Señor Jesús.